Cuando hablamos del canto lírico y la ópera, sabemos que es una de las áreas más exigentes para cualquier cantante y que el acceso a los escenarios internacionales es sumamente competitivo. Sofía Mara es una uruguaya que desde pequeña comenzó a formarse en el área vocal, en el coro del colegio, y luego continúa acrecentando su pasión. Luego de idas y vueltas, decide formarse en lo vocal en Uruguay para aspirar a una beca internacional en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de España, una de las más prestigiosas del mundo, en donde queda seleccionada entre más de 400 aspirantes. Luego, su formación continúa en Alemania y se ha desarrollado por los escenarios más destacados del mundo. Hoy en Mentores conocemos su historia. Sofía Mara nació en Montevideo y su vinculación al canto comienza desde muy pequeña en el coro de su colegio, junto a la reconocida directora de orquesta y coros, Cristina García Vanegas. Comenzó sus estudios musicales formales en la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República y tras recibir la beca Fundación Carolina del gobierno español, se traslada a España para realizar estudios de alta formación musical con el reconocido barítono Tom Krause en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid. Posteriormente, Sofía continúa su formación en Alemania, donde completa sus estudios de licenciatura y maestría con los profesores Julia Baradi, Mitsuko Yarai y Hat Mughel. Allí recibe clases magistrales de canto, repertorio y arte escénico de reconocidos artistas internacionales. Sofía Mara es una joven soprano que ya ha desarrollado una vasta carrera en el canto lírico, participando de numerosos festivales y producciones de ópera, oratorio y música de cámara, presentándose en algunas de las más importantes salas y teatros de Austria, Alemania, Suiza, Francia, Estados Unidos, España, Argentina y, por supuesto, también en nuestro país, en escenarios tales como el Teatro Solís o el Auditorio Nacional del Sodre, entre otros. Desde el 2020 es miembro de OLA, Ópera Latinoamérica, una red que agrupa teatros, compañías y festivales de Iberoamérica y el Caribe. Paralelamente, Sofía ha desarrollado una intensa actividad docente. Actualmente es profesora de técnica vocal y educación de la voz en la Escuela Nacional de Arte Lírico y Escuela de Formación Docente en Artes del Sodre. Hoy, en Mentores, los invitamos a aprender sobre el canto lírico junto a la soprano Sofía Mara. Bueno, y ya estamos con Sofía, a quien le agradecemos por haber compartido este rato con nosotros. Gracias por venir, gracias por aceptar esta invitación de Mentores. Muchas gracias por invitarme, un placer estar acá. Bueno, y ustedes ya saben que este programa no lo hago sola, siempre hay un panel de estudiantes que me acompaña, que van a tener la posibilidad de compartir su experiencia y también de hacer preguntas a la entrevistada. Ellos son todos, obviamente, estudiantes del área vocal. Los voy a presentar. Santiago del piano, gracias por acompañarnos. Santiago, un gusto enorme que estés con nosotros. Mucho gusto. Bueno, soy alumno de Sofía Mara desde el 2023. Estoy en primer año de Tecnicatura en la Escuela Nacional de Arte Lírico. También estoy estudiando en el Ópera Estudio del Teatro Colón de Buenos Aires y ya llevamos bastantes proyectos juntos. Qué bueno. ¿Y por qué te interesa el área vocal? Es algo muy lindo, es un espacio para poder desarrollarse no solo vocalmente, sino también, ¿cómo explicarlo? Es expresarse de todas las maneras posibles. Muy bien, tiene que ver justamente con una forma de poder expresar a través del canto tus sentimientos, tus emociones, compartir el arte. Bueno, Matías Lampes, gracias por venir. Un gusto enorme que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá por este lado yo también soy alumno de Sofía desde el año pasado. Ahí estoy en el segundo tramo, digamos, de lo que sería el formato introductorio, digamos, de la Escuela Nacional de Arte Lírico. También soy profesor en educación musical y soy director musical de dos conjuntos, del Coro Polifónico Santa Elena y del ensamble vocal de Mniscata. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿por qué te interesaste por el canto? Bueno, en realidad siempre estuve interesado por distintas formas del canto. He estado investigando sobre distintas formas de emitir la voz y demás. Por ejemplo, del canto flamenco, del canto popular, de lo que es el formato de murga también. Y bueno, también incursionar en la parte del canto lírico fue como muy interesante también para mí y para mi formación también, como director, por ejemplo, también y como profesor.
para poder transmitir, digamos, mejor esas técnicas vocales. Digamos. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. También recibimos a Antonella Alpuin. Gracias por venir, Antonella. Muchas gracias por la invitación. Soy estudiante de SOFI en la Escuela Nacional de Arte Lírico del Sodre. Me gusta el canto desde que soy muy chiquita. Empecé cantando en el Coro Nacional de Niños del Sodre cuando tenía 11. Y bueno, nada, estoy muy contenta de estar acá y muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muy bien. Bueno, el canto te ha acompañado entonces desde siempre, desde bien pequeña. Martina Daguerre, gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy alumna de Sofía desde que tengo 15 y tengo 21, así que ya son muchos años. Hay un camino recorrido. Sí. También fui alumna de la Escuela Nacional de Arte Lírico del Sodre y gracias al impulso de Sofi, hoy estoy estudiando en la Universidad de Música de Hamburgo, en Alemania. Wow. Así que sí, estoy realmente muy contenta con los avances que yo con ella. Así que muchas gracias. Qué lindo, felicitaciones. Y bueno, y también tenemos una egresada, Lucía de Verdún. Gracias por venir, por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contenta, la verdad, de estar acá. Yo estudio con Sofía desde el año 2018. Soy egresada de la Escuela Nacional de Arte Lírico del Sodre y actualmente me desempeño como cantante profesional en distintos teatros. He estado también audicionando para concursos. Y Sofía me ha acompañado desde siempre, o sea, desde el año 2018 venimos trabajando en continuidad y es mi compañera siempre. Qué lindo, gracias por venir. Muchas gracias. Qué lindo poder inspirar a tantas nuevas generaciones, ¿no, Sofía? Sí, totalmente. La verdad que es un gran placer para mí que estar hoy acá, pero que estén ellos también, porque forman parte también de mi día a día, de lo que es la parte de mi carrera como docente y poder transmitir como todos los conocimientos que he adquirido en cuanto a técnica vocal, interpretación y también en la vida en general con ellos, digamos, en las clases y en instancias que tenemos de conciertos, de audiciones y de todo lo que lleva a la preparación de esta carrera. Ir aprendiendo juntos, en definitiva, mucho. ¿no? Sí, uno aprende mucho de los alumnos también. Está muy bien. Bueno, quiero hablar un poco de tu historia, ¿no? Quiero hablar de tu hogar, de tu hogar de origen, de esa familia que estaba tan vinculada con el exterior. Tu mamá, azafata, tu papá, capitán del Capitán Miranda. Sí. Bastante inusual. Sí, sí. Sí, durante toda mi infancia mi madre fue azafata de Pluna, entonces los viajes eran como parte de nuestro año, siempre había algo organizado. Teníamos esa facilidad de poder viajar mucho y junto con mi hermano y mi familia viajamos desde chicos a distintos países, conocimos distintas culturas y creo que eso influyó mucho después en tener como esa curiosidad con el exterior, sí. ¿no? Y mi padre esa barrera de repente, ¿no? Sí, siempre desde chica a mí me encantaba, cuando proponían hacer un viaje, me parecía como la mejor parte del año. Y conocimos, no sé, como decirte, viajamos hasta Egipto con poca edad, ¿no? Entonces, conocer nuevas cosas, Europa, Estados Unidos, África, era todo muy dinámico. Y mi padre también era capitán del Capitán Miranda y era siempre una historia tras de la otra de qué lugares había conocido, dónde había estado. Entonces, no sé, creo que eso fue calando en nosotros, pues mi hermano también vive en el exterior ahora. Claro. Entonces, siempre tuvimos esa curiosidad de ver qué pasaba en otros lados. Y el canto comienza en el colegio, ¿no? La típica, coro del colegio, qué niños participan y hay muchísimos que lo pueden hacer, pero en ti dejó como una huella especial. Sí, muy especial. Yo iba al colegio inglés y la directora del coro de niños del colegio inglés era Cristina García Banegas. Bueno. Sí, reconocidísima músico uruguaya. Y ella, desde que yo era pequeña, siempre se ve que veía algo un talento en mí o algo en la voz que le parecía interesante y siempre trataba de invitarme a participar con los solos de los coros y también a participar de algunas actividades extracurriculares fuera del colegio. Entonces me llevaba a ver a los niños cantores de Viena, a distintos conciertos, me estimulaba mucho desde ese lugar.
¿Y vos qué sentías cuando cantabas en el coro siendo niña? Que uno podría llegar a decir, bueno, es una actividad más, capaz que curricular, no me interesa tanto, pero ya se había marcado como un diferencial, un disfrute distinto al cantar, un ganas de... Sí, a mí me encantaba. O sea, era realmente una de las actividades preferidas del colegio, porque además era esto de estar en conjunto con otros compañeros también, de hacer música juntos. Y bueno, cuando yo tenía 8 años, me acuerdo, hice el primer concierto en el que participamos con el coro de niños, que fue La Pasión según San Mateo en el Palacio Legislativo, que fue un mega evento realmente, y con orquesta, con el coro de Profundis, con un público increíble. Entonces, bueno, a partir de ahí siguió surgiendo el interés. Y tuviste la posibilidad de cantarle a Marilena Walsh, ¿no? Tuve, sí, exactamente. Fue en el programa Caleidoscopio que hacía María Inés Ovaldía, y no recuerdo exactamente, creo que tenía unos 7 años, y eligieron a un grupito de niños también, Cristina los eligió, y bueno, fuimos al programa y la conocimos y cantamos sus canciones. Fue una increíble experiencia. Una experiencia sí. que la tenés marcada al día de hoy. Sí, totalmente, no me olvido más. Sí. Totalmente. Bueno, y hablabas del coro Profundis, que en definitiva también fue una puerta de entrada para el canto profesional, ¿no? Sí, totalmente. Yo cuando pasé al liceo, ya el coro en el colegio era solo de niños. Cuando pasé al liceo empecé como a incursionar en otras cosas, ¿no? Bien desde la adolescencia. Tocaba la guitarra, el piano, me gustaba cantar popular, bossa nova. Y bueno, después cuando cumplí 15 me reencontré con Cristina. Ella me escuchó y me dijo, ¿por qué no venís a participar del coro de Profundis, de su coro profesional? Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y ahí empecé a ir a los ensayos y... ahí conocí mucha gente del medio que ya estudiaba canto profesional. Me contactaron con quien fue mi primer profesora de técnica vocal, de canto, que fue la maestra Beatriz Pasos. Y bueno, después cuando terminé el liceo, dije, quería estudiar comunicación, en realidad. Estudiaste un año, ¿no? Hice un año de comunicación, sí, y ahí me di cuenta que no, que lo que realmente me gustaba era ir a cantar. Y bueno. Claro. Que era jugado, ¿no? Porque de verdad hay que decirlo en nuestro país, y sobre todo en ese momento, porque ahora creo que se han abierto más oportunidades, era muy limitado, ¿no? Independientemente de que siempre estaba la posibilidad del exterior, dedicarse profesionalmente al canto no es una elección tan sencilla. No, y realmente viene de una enorme vocación. Es decir, yo siempre sentí que era algo que me completaba, que me gustaba mucho y que tenía que integrar el cuerpo y también las emociones, y me gustaba transmitir a través de la música. Cuando descubrí el canto lírico, y eso se podía hacer incluso sin amplificación, utilizando como todo el cuerpo para poder cantar a ese volumen, digamos, me pareció todavía más increíble. Y conocer el repertorio incluso más, que eso fue gracias al coro también. ¿Recordás la primera vez que te enfrentaste al canto lírico, que dijiste, pero ¿lo puedo hacer o hay una posibilidad de...? Sí, totalmente. Fue... Tenía que cantar en el casamiento de una prima mía, el Ave María. Y nunca me ha gustado mucho cantar en casamiento, tengo que decirlo. No me da vergüenza cantar con públicos enormes, pero en algunas ocasiones me da así vergüenza. Y... Hay mucha gente conocida también muchas veces. Sí, claro, y en lo familiar, ¿no? En el entorno familiar, que uno quizás está más emocionado o lo que sea y cuesta un poco más. Y ahí canté en la iglesia, me acuerdo, y escuché mi voz sin amplificación, casi que por primera vez, sola. Y dije, wow, esto es maravilloso. Escuchaba el eco de mi propia voz encima de una iglesia que tiene una acústica increíble, ¿no? Como para poder tener esa referencia. Y bueno, y ahí empecé a estudiar canto lírico y entré a la Escuela Universitaria de Música y empecé a explorar desde lo vocal y desde lo interpretativo. ¿Qué tan vinculado está con lo emocional, no? Justamente el instrumento vocal es el que ya traemos todos de alguna manera desde que nacemos. Y somos un todo, ¿no? No podemos decir que podemos trabajar solo un área y otra no. ¿Qué tanto implica el trabajo en uno mismo, en lo emocional, en las trabas que uno mismo puede ponerse? Es que yo creo que la voz es un gran maestro, o sea, nos enseña también mucho sobre nosotros mismos.
Tenemos que cuidarnos en muchos aspectos para poder, por ejemplo, dar una función en buenas condiciones, ¿no? Desde cómo nos alimentamos, el ejercicio físico que hacemos, cómo nos cuidamos, cuáles son las dinámicas del día a día, y también en esa conexión de cómo transmito al público, ¿no?, esto que quiso transmitir el compositor. Pero para eso lo tengo que pasar también por mi cuerpo y por mis emociones. Tengo que conectar de alguna manera y poder transmitirlo. Entonces, ¿y qué pasa cuando estás mal, no? Porque en definitiva es un trabajo, eso es un profesional, ¿no? Exacto. Entonces tenés que, de la misma forma, tenés que siempre estar aprendiendo de tus emociones, cómo controlar, cómo medir, cómo cuidarse cuando lo afectivo entra en ese plano. Pero bueno, es un enorme aprendizaje. Sí. Antes de meterme en el capítulo internacional, que obviamente también ha ocupado un lugar bien importante en tu carrera, lo sigue ocupando al día de hoy, hablar de las posibilidades que tenías en Uruguay, el nivel académico que tenemos en nuestro país en comparativa con otras partes del mundo, y de repente esa comparativa que vos desarrollaste cuando volviste, ¿no? Un solo cuando te fuiste y otro cuando regresaste. Sí, totalmente. En realidad yo estudiaba en la Escuela Universitaria de Música, que es de la Universidad de la República, Facultad de Artes. En ese momento existía también la Escuela Nacional de Arte Lírico, pero yo no era estudiante de la escuela. Y el SODRE estaba todavía en la etapa en que no se había abierto todavía nuevamente después del incendio. Entonces, claro, en realidad no habían tantas puertas que se abrieran acá, ni posibilidades en ese momento de hacer conciertos o tener acceso a los escenarios. Recuerdo que sí se hacían a veces óperas en el Teatro Solís, en el que convocaban personas para los coros, y en alguna oportunidad logré participar, pero no era exactamente igual a como es ahora, en lo que se nota que hay muchísima más apertura, ¿no? Tanto en el SODRE, con las escuelas de formación y con las posibilidades que hay sobre el escenario, y también en el Teatro Solís con las temporadas líricas y cómo se ha hecho la inclusión en esas temporadas líricas para estudiantes, por ejemplo, no solo para profesionales. Este año pasado, en 2025, lamentablemente no hubo temporada lírica y sería fantástico que se pueda recuperar. Creo que para este año sí vamos a volver a tener temporadas líricas y oportunidades laborales. Pero bueno, yo sentí que el nivel al que yo accedí acá en Uruguay antes de irme a España era un buen nivel, porque cuando llegué a España tuve que hacer una audición, y me hicieron una audición tanto de canto lírico como de teoría, solfeo, y me fue bien. Claro, sí. Entonces, más allá de las condiciones de cada uno, también estaba el nivel académico. Y bueno, todo lo que yo pude aprender y todo lo que pude incorporar estudiando en Europa, ¿no?, que es la cuna de la música clásica y que tiene un nivel de exigencia realmente muy elevado, trato de transmitirlo acá con mis alumnos. No solo desde lo vocal, sino desde todo, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, hablabas un poco de tus comienzos, de tus referentes, y hay una persona que te ha marcado muchísimo, que es tu mamá, que siempre la tenés como en un lugar bien importante para ti. Mucho. Le mando un beso a mi madre. La verdad que sí, ella me ha acompañado siempre. Fue una persona que me ha apoyado siempre desde que yo dije me quiero dedicar a esto. Y claro, yo la miro como un referente porque es una persona muy libre, muy independiente, muy curiosa. Es muy divertida, mi madre. Y siempre nos fomentó esto de, bueno, hagan cosas, estudien, vamos a visitar nuevos lugares, hagamos planes, como siempre desde ese lugar de descubrir. Y para mí eso siempre ha sido algo importante en lo personal y en mi carrera también. Bueno, vamos a escucharla, Beatriz. Hola, Sofi. Esta pequeña intervención es para expresarte lo orgullosa que estoy de ti, no solo por la carrera que lograste y vas a seguir logrando, sino también por la persona que sos hoy. Hiciste una carrera increíble. Cuando me dijiste lo que ibas a hacer, me dio un poco de... No sabía si podías salir adelante. Pero sin embargo, emigraste muy joven al exterior para estudiar
Y me demostraste, eso es un ejemplo para mí, porque me demostraste que con pasión, esfuerzo, fortaleza, dedicación, compromiso y responsabilidad se puede salir y lograr lo que uno quiera. Estuviste en escenarios y en costumbres de varios países con mucho éxito. Y permanentemente con nuevos desafíos y saliste adelante. Así que me queda decirte felicitaciones nuevamente, no solo como madre, sino también como espectador de lo que pude compartir contigo en distintos escenarios, en distintos teatros del mundo, y con tu canto de interpretación y con algunos comentarios. Hoy tengo que agregar algo, creo que tu experiencia, tu capacidad te permiten, y la empatía hacia los otros, te permite poder transmitir todo lo que aprendiste y lo que perfeccionas día a día. Así que suelo decirte, te quiero mucho. Seguí siempre adelante con esa fuerza que tenés y gracias por ser como sos. Bueno, ahí la tenía. Golpe bajo. Sí. Me encantó. Sí. Muchas gracias, de Bueno. verdad. Sí, gracias. Un regalo para vos. Un regalo, sí. Enorme. Bueno, preguntas de tus alumnos. No sé quién quiere comenzar. Santiago. Bueno, Sofi, quería preguntarte desde los estudios, ¿cómo fue el tema de empezar a aprender ópera? Es decir, en tu primer rol, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, yo recuerdo que me empezó a interesar la ópera, como comentaba antes, cuando incursioné en el coro de Profundis, pero ahí hacíamos más música polifónica, digamos. Y un día, hablando con otros integrantes del coro, me dijeron, ¿por qué no escuchás cantantes de ópera? Y me acuerdo que fui a YouTube, en el que en el momento había muy poca información, realmente, no como ahora, y vi un video de Mirella Freni, gran soprano, cantante italiana. Me encantó y dije, ay, yo quiero cantar como esta persona. Y me acuerdo que, bueno, años después, mi primer rol, digamos, fue cuando estudiaba en España, y ahí empecé a entender cómo era ponerme en el personaje, ¿no? ¿Qué trabajo tenía que hacer para entender el personaje en todo su contexto, tanto en su contexto histórico como en su contexto social? ¿Cuáles eran las características de ese personaje? ¿Qué relación tenía con los otros personajes? ¿Desde dónde lo vivía emocionalmente? Y toda la información que da, no solo el compositor a través de la música, sino también el libretista y el resto de los personajes que rodean la trama. Entonces, eso después hay que ponerlo en el cuerpo, ya lo saben ustedes. Y después hay que ponerlo en la voz. Y ahí uno va agarrando herramientas y va realmente volcando todos los conocimientos para que se arme ese personaje que de repente ya se ha visto interpretado por diferentes artistas, pero que siempre es único, porque viene de uno, ¿no? Y de las propias experiencias de uno también. Entonces, creo que eso que decía hoy, que es importante en el proceso ir conociéndose a uno mismo también. Bien. Bueno, ya vamos a... ¿Hay una pregunta para Sofía? ¿Hubo algún personaje que te haya marcado en tu vida porque lo hayas sentido como un reflejo tuyo en él? Sí, muchos. Creo que también hay una cuestión de que los personajes de alguna manera van acompañando momentos de tu vida, ¿no? Entonces, de repente tenés una ruptura y te acompaña un personaje que es lo más disruptivo posible, ¿no? Entonces te hace como procesar las cosas desde otro lugar. Y me ha pasado muchas veces, en muchos momentos de mi vida en el que me han sucedido distintas cosas, han aparecido personajes que he tenido que interpretar y que me han cambiado la perspectiva de lo que de repente estaba viviendo en ese momento. Súper interesante. Bueno, nos queda pendiente hablar de todo tu capítulo internacional. ¿Cómo llegaste a ser becada por la Escuela Superior de Música Reina Sofía de España? 2 lugares, entre más de 400 aspirantes. Sí. Lo hablamos ahora en un minuto. Está perfecto. Ya venimos. Lasciateli venire poi, caspita, fate voi. Cosa dobbiamo far? Quel che volete, siete d'ossa e di carne, o cosa siete?
Bueno, fue una música cubana la que te dio la posibilidad de decir, ¿por qué no me postulo para esta beca que parece en un principio bastante inaccesible, ¿no? Sí, totalmente. Yo conocí a Mirelis, que es violinista cubana, acá en Uruguay, vino a hacer unos conciertos y yo ya estaba buscando lugares a donde quería ir a estudiar en Europa. Me dijo, ¿por qué no intentás en la Escuela Superior de Música Reina Sofía? Yo dije, uy, esa escuela es imposible. Es catalogada de las más importantes a nivel mundial, ¿no? Las más importantes a nivel mundial. Es una escuela realmente de élite y es una escuela, por ende, muy costosa. Entonces, bueno, yo no veía posibilidades, pero ella me dijo, fíjate, capaz que podés mandar grabaciones y ver qué sucede, no te cuesta nada. Y lo hice. En ese momento había que mandar CD, no era como ahora. No fue hace tanto, pero había que mandar CD. Y bueno, sí, nos postulamos 496 personas de distintas partes del mundo. Nos preseleccionaron a 50, que tuvimos que hacer la audición en vivo en Madrid. Y tuvimos 2 etapas. La primera etapa era una de canto y de teoría de la música. Pasé esa etapa por suerte, después quedamos 10 y de esos 10 ingresamos 2. Y fue un cambio radical. ¿Recordás ese momento, ese día cuando te dicen, quedaste? Sí, fue increíble porque me mandaron una carta por correo uruguayo, llegó a mi casa, yo estaba en mi casa con mi hermano y con mi padrastro, abro la carta, me habían admitido y paso siguiente abro otra carta que me decían que me habían becado con el 100%. Que para mí era importantísimo porque si era la única opción. No podía acceder. Ahí está. Gritos, festejos, saltamos. No, fue increíble. Bien. Y sí, y unos meses después ya me estaba yendo a vivir a Europa. Bueno, dedicarte 100% a esto, como dijimos, la cuna del canto lírico, de la ópera, con un nivel de exigencia superior al que venías teniendo, pero también con muchísimo aprendizaje, imagino. Sí, absolutamente. O sea, todo lo que yo aprendí acá en Uruguay fue la base para poder defenderme después en Europa, y allá seguí adquiriendo conocimientos cada vez a mayor nivel. La Escuela Reina Sofía tenía la característica de que al mismo tiempo que tú hacías lo académico, te daba oportunidades en lo laboral. Entonces hacíamos muchas giras de conciertos, hacíamos muchas giras con orquesta, teníamos clases magistrales con músicos muy reconocidos, y bueno, y eso hacía que pudiéramos hacer las cosas en paralelo. Y ahí empezaron a surgir posibilidades también de hacer audiciones en grandes teatros de Europa y a empezar a trabajar en pequeños roles, ¿no? en conciertos de música de cámara. ¿Es un ámbito muy competitivo? Uno pensaría que sí, desde afuera. Sí, lo es, sí. Es un ámbito competitivo y además, como todo, ¿no? Es muy subjetivo, porque la voz es única, cada uno tiene su instrumento y no solo tiene que ver a veces con la técnica vocal, sino con el color, de Exacto, repente. sino con el color de la voz, o si ellos, por ejemplo, vos vas a una audición y si creen que tenés lo que se llama el physique du rol, ¿no? Si el rol va contigo, con lo físico también. Es como uno se tiene que presentar a día de hoy en el mundo contemporáneo, digamos, como un producto. Entonces, claro, eso a veces deja de lado un poco lo creativo. En vez de uno poder concentrarse en eso, tiene que concentrarse en un montón de otras cosas. Pero bueno, es parte de la carrera. Es parte de la carrera. Y de ahí tuviste la posibilidad, luego de que estuviste tocando con un pianista muy reconocido, sí, de irte a Alemania. Sí, exacto. En la Escuela Reina Sofía trajeron a quien fue mi profesor después en Alemania, Hartmut Höll, enorme pianista, pianista de Dietrich Fischer-Dieskau, René Fleming, Tabea Zimmermann, o sea, un músico de altísimo nivel. Vino a darnos clases magistrales en el Reina Sofía, le gustó mi voz, conversamos. Me dijo, ¿te gustaría venir a estudiar a Alemania? Sí, me encantaría. Siempre mi objetivo era Alemania. No sé por qué, era un país al que yo sentía que quería ir y donde quería vivir. Pero me parecía que Uruguay y Alemania era un salto enorme, no conocía el idioma y España fue el puntapié. Entonces, estando en España, fui a hacer las audiciones en la Universidad de Música de Karlsruhe
y quedé admitida. Y a partir de ahí empecé a estudiar con él y con Mitsuko Shirai. Sí. ¿Y qué tal Mitsuko Shirai? Que sabemos que es una eminencia en el mundo del canto lírico, es una de las sopranos más prestigiosas, pero ¿qué tal en esto de ser la docente, de acompañar un proceso? Fue una maravilla, porque una persona muy sensible, muy empática, a la vez en Alemania los docentes son bastante distantes con los alumnos, pero siempre están pendientes de tu proceso y de ayudarte en avanzar y de ayudarte sobre todo a que vos puedas crear, digamos, tu propio individuo, tu propia interpretación, aprender cómo a pensar, a sentir, a investigar. Y ella fue para mí un gran referente también dentro de mi carrera. Me ayudó muchísimo. ¿En qué sentido? Me ayudó muchísimo, me incentivaba mucho a presentarme a audiciones, a presentarme para audiciones para agencias. Me recomendaba mucho ella con sus contactos. Es importante cuando uno tiene personas que te van abriendo puertas y que van como diciendo tu nombre y te van conociendo y te van generando la oportunidad también de cantar para otros, ¿no? Y que te vayan seleccionando para hacer eso y bueno, y por todos los conocimientos que me transmitió, que yo a veces cuando lo hago en las clases me doy cuenta que muchos son de... Ella vio algo en ti y tú ahora también ves algo en otros. Sin duda. ¿Qué ves? ¿Qué encontrás que pueda marcar un diferencial? Independientemente de lo técnico o de lo estrictamente vocal, porque claro, eso hay un nivel que hay que cumplir sí o sí. Por supuesto. Pero siempre está el tema, bueno, hay una cuestión para mí innata que uno ve a un estudiante y entiende enseguida si esa persona es musical. Si esa persona pasa por la música, por sus emociones, y la pasa por su cuerpo, como decía hoy, si puede experimentar la música desde ese lugar más personal y no tanto desde el lugar de leer notas simplemente o no como si fuera un ejercicio matemático. Entonces, creo que uno enseguida lo nota la sensibilidad y se da un intercambio. Para mí, las clases no son, digamos, la docencia no es simplemente el docente que transmite los conocimientos al alumno, sino que hay un intercambio y es de a dos. El estudiante elige un guía y el guía deposita en el estudiante un montón de otras cosas, pero es un intercambio. Sin duda. ¿Qué tal tuviste que enfrentarte a la barrera del idioma, no? Porque ahí también tenés un doble desafío. Primero, que la mayoría de las óperas están en otros idiomas, alguno capaz que lo dominás, imagino que en inglés sí, y alguno más, puede ser, pero también hay una barrera donde vos tenés que aprender fonéticamente un sonido, pero no manejás ese idioma para hablarlo. Bueno, yo por suerte, a mí siempre me han gustado los idiomas y creo que también al haber ido a un colegio bilingüe, eso me ayudó. El inglés es casi como el español para mí, entonces después aprender otros idiomas siempre me ha sido fácil, digamos, no es una dificultad que se me presente. Hablo varios, hablo como 6 idiomas y muchos los trabajo solo por fonética. Y sí, es muy importante también dar con las personas adecuadas y los coaches para poder manejar los idiomas a nivel fonético, no solo a nivel lingüístico, sino a nivel fonético también. Porque a veces he tenido que cantar, por ejemplo, en ruso y no tener la menor idea de cómo hacerlo. Entonces siempre con la colaboración de un coach, normalmente nativo, es decir, que habla ese idioma desde pequeño, bueno, vamos intercambiando hasta que encontramos los puntos justos. ¿Pero manejás el inglés, italiano, alemán tal vez? Alemán, sí, francés, portugués, español. Bien. Y bueno, y después he cantado en ruso, canté también en checo, que eso para mí ha sido lo más difícil posible porque es un montón de consonantes juntas. Porque además debe haber otra forma de colocarla, ¿no? Sí, totalmente. Para poder expresar esos sonidos. Sí, totalmente. En polaco, otro idioma que es realmente muy desafiante, y así sucesivamente, ¿no? Pero siempre además, creo que también lo que genera el canto es una comunidad, ¿no? Nosotros en las producciones de ópera y en los conciertos vamos conociendo gente todo el tiempo, cantantes, directores, artistas,
y siempre encontrás a alguien que te colabora y que te ayuda. De hecho, las veces que he cantado, por ejemplo, en polaco, ha sido gracias a un amigo que es polaco y me ha ayudado a entender la pronunciación y a poder trabajarlo desde la fonética. Entonces, se van dando también esos intercambios que son propios. Muy bien. Bueno, me imagino que tienen varias preguntas para Sofía. ¿Quién arranca? Yo te quería preguntar respecto a cómo has acompañado a lo largo de estos años tus distintas etapas vocales al momento de elegir un rol o de repertorio. ¿Qué cosas, qué cosas has considerado o pensás que hay que considerar para que al momento de cantar un rol o preparar un repertorio no sea solamente por el deseo o la oportunidad de hacerlo, sino de que realmente vaya con la etapa en la que estás, digamos, vocalmente? Bien, sí, eso es muy importante, porque la voz va cambiando con el tiempo, ¿no? Y también con las transformaciones físicas. Entonces, por ejemplo, cuando yo comencé mis estudios, yo siempre he tenido una voz de soprano lírica, pero tenía una voz un poco más aguda, lírica de coloratura, abordaba personajes, por ejemplo, más juveniles y que tenían de repente menos dificultad, y con el paso del tiempo y la experiencia también que uno va adquiriendo sobre el escenario y las herramientas vocales, interpretativas, uno empieza a poder abordar otros roles con mayor dificultad. Pero eso es algo que uno tiene que realmente ir seleccionando adecuadamente y con mucho cuidado, primero por lo vocal, ¿no? Para no abordar cosas de forma muy temprana que puedan dañar la voz, pero también entendiendo que hay algunos personajes, por ejemplo, de ópera, que necesitan una madurez que de repente uno no tiene en ese momento. Entonces, van mucho de la mano y creo que hay que tener en cuenta todos esos factores para poder abordar un rol. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarte, Sofi, ¿cuáles fueron aquellos hitos, digamos, o momentos clave, digamos, durante tu formación y luego también después en el ámbito profesional, que vos dijiste, esto marcó un antes y un después, ya sea, como te digo, en la formación y también aquello que marcó un antes y un después, como en tu carrera profesional? Bien, en mi formación hubieron como varios, ¿no? Haber entrado a la Escuela Reina Sofía para mí fue un antes y un después, porque me permitió despegar, ¿sí? Me permitió conocer otras realidades y estar en contacto con muchos músicos de distintos niveles y esto mismo, tener esa comunidad por la cual empezar a tender redes. El siguiente fue cuando conocí a Hartmut Höll y me pude ir a Alemania, porque eso fue como poder cumplir un sueño para mí también y me representó un enorme crecimiento. Y después, recuerdo cuando empecé con la primera agencia que me representó en Alemania y me empezaron a surgir trabajos en distintos teatros y empecé con esta vida un poco nómade de decir, bueno, siempre me gustó eso, ¿no? Como de sentir la libertad, de decir, ay, hoy hago este rol, interpreto este rol, conozco un montón de personas, es un proceso súper divertido, creativo, y mañana es otro rol con otras personas, con otros colegas, y siempre, ¿no? Son cosas que hace que uno crezca a nivel personal y también profesional. Y creo que sí, el primer rol que canté, me acuerdo, Susanna, de Bodas de Fígaro, es una enorme producción, ya saben ustedes, con un montón de personajes, y para mí fue lo más gratificante. A partir de ahí fue como, sí, esto es lo mío, quiero hacer esto y me divierte, me completa. Yo tengo una pregunta con respecto a la inserción laboral allá. O sea, ¿qué pasos tal vez le recomendarías a un estudiante que está allá, que está haciendo el bachelor, que está haciendo el máster, que está en ópera estudio? Bueno, ¿qué pasos recomendás a seguir para meterse en este mundo, ¿no? Si es, tengo un guía, me recomienda hacer esto, busco audiciones, tengo que hacer lobby. Sí, para quienes emigran, digamos que de cierta manera en la carrera es importante porque es conocer otras realidades y codearse con otros niveles. Creo que lo importante también es
diversificar, en el sentido de no pensar en una audición específica y solo ir a eso, sino decir, ok, me presento a un montón de lugares y en algún espacio, en algún lugar va a haber espacio para mí, sin duda, pero tratar siempre de pensar en audiciones específicas, digamos, y presentarse a muchas para ver, por ejemplo, lo que decías ahora de Ópera Estudio, ¿no? En mi caso, no fue que yo me presenté a una Ópera Estudio e ingresé, me presenté a muchas no ingresé y a otras sí ingresé. Y después puedes seleccionar, si tenés la suerte de seleccionar, presentarse a concursos, estar todo el tiempo en contacto con los teatros, con los agentes, con las agencias que te pueden representar, tener la lista de repertorio siempre actualizada para poder presentar junto con grabaciones. Yo siempre les digo, importantísimo tener un canal de YouTube con grabaciones para poder enviar automáticamente y material. Tener el material para poder, ante la oportunidad que surge, presentarse. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar justamente de esta vuelta, de este concierto que dieron el año pasado en el marco del Bicentenario, que tuviste que ver, que fue en Qatar, Sí. que fue una cosa inédita para nuestro país, porque además tuvo que ver con la interpretación de orquestas muy importantes sobre repertorio realizado por uruguayos, así que sobre todo eso y proyectos estaremos hablando en este último tramo de Mentores. La globalización tiene eso, ¿no? De que te permite volver a nuestro país, pero también tomarte un avión e ir a trabajar a diferentes producciones o escenarios internacionales cuando lo requiere, ¿no? Exacto. Eso es una cosa fantástica del mundo en el que vivimos hoy. Está todo interconectado. Entonces, en mi caso, yo resido en Uruguay, hago acá también, participo de muchas producciones, conciertos sinfónicos, conciertos de música de cámara, y después tengo la posibilidad de trabajar en el exterior. Si lo requiere, por ejemplo, una producción de ópera que requiere una preparación de repente de 3 semanas y luego las funciones, bueno, uno puede viajar, estar esa cantidad de tiempo y luego regresar o hacer giras. Y sí, es fantástico también la comunicación, es mucho más fácil ahora. Yo cuando me fui a vivir a España no había WhatsApp, por ejemplo. Entonces, hoy por hoy es todo muchísimo más fácil. Lo mejor siempre está por venir, pero hasta el momento, ¿recordás la presentación más impactante, al menos para ti como artista, que dijiste, mira dónde estoy? ¿Para mí misma o de que yo haya visto de otra persona? No, para ti misma. Para mí misma, sí. Creo que uno de los escenarios más impactantes fue en el Festival de Bayreuth, que es el Festival de Wagner, en esa misma ciudad. Yo me había ganado una beca para ir al Festival de Bayreuth y los becarios teníamos la posibilidad de subir al escenario y de cantar, participar del festival. Y para mí fue una experiencia increíble porque nunca pensé que iba a poder pisar ese como tantos otros escenarios. Pero fue una instancia como de conexión absoluta con dónde estaba viviendo, es decir, ya estaba viviendo en Alemania, con un compositor de increíble renombre, un festival de muchísimo nivel y poder estar ahí participando. Sí. Y así me sucedió con otros tantos teatros en los que he cantado.
¿Y en qué momento crees que está el canto lírico, la ópera, donde bueno, la inteligencia artificial avanza, donde la tecnología hoy por hoy es moneda corriente, donde se generan muchas incertidumbres, donde parece que lo presencial bueno, sigue ocupando un lugar, pero también es sustituido en muchos aspectos? Yo creo que es algo que hay que experimentarlo en vivo. No, me parece que, por ejemplo, ir a ver una ópera es un espectáculo en el que uno realmente necesita vivirlo de forma presencial, no es lo mismo que verlo por una pantalla. Es la música que te envuelve en un lugar en donde la acústica está pensada para eso justamente, en donde tenés una orquesta sinfónica tocando en vivo, cantantes cantando sin amplificación, a los que podés escuchar como si estuvieran casi al lado tuyo, y un despliegue enorme de música, teatro, escenografía, vestuario, o sea, hay muchas cosas, hay muchos detalles que creo que con la pantalla se pierden un poco. Está buenísimo que la inteligencia artificial y la tecnología haga que las cosas lleguen, ¿no? Y que digamos, tengamos acceso de otra manera a ellas, pero creo que lo creativo, presencial no debería perderse. Bien. ¿Y está en un buen momento, crees, a nivel internacional? Creo que, bueno, se ha hablado mucho de que la ópera está en declive y que se está tratando de crear esta formación de nuevos públicos para que resurja y también la resignificación, ¿no? Pero creo que, sin embargo, cada vez que uno lee un paper o digamos, algo que tenga que ver con la ópera, también está en un punto álgido. Entonces es como, siempre sucede esto, ¿no? De que, bueno, ¿está en declive o está en un punto álgido? Las funciones se agotan, las personas van a la ópera, asisten a la ópera, por ejemplo, aquí en Uruguay sucede, sí. El Teatro Solís ha agotado sus funciones durante muchos años, y al mismo tiempo, cómo se generan públicos nuevos, porque se nota que dentro de los públicos hay más presencia, ¿no? de personas de la tercera edad. Pero sin embargo tenemos estudiantes y muchos que están interesados en eso. Entonces creo que es más bien conocer el público, investigar un poco sobre el público, quiénes van, qué es lo que consumen, estudiar eso para poder tomar decisiones en las programaciones y que no sean decisiones simplemente, ¿no? aleatorias o políticas. Claro. Sí. ¿Cómo fue esto de la vuelta? ¿Cómo fue también esto de organizar o de también participar de este concierto en el marco del Bicentenario? Fue una experiencia increíble porque era la primera vez que se hacía un concierto en donde se interpretara música sinfónica vocal uruguaya en un país de Medio Oriente. Claro. Nunca había sucedido. Y tampoco que un artista, digamos, uruguayo fuera a cantar músico lírico vocal uruguaya a un país de estas características. Para mí fue un enorme placer. La iniciativa fue por parte del embajador Marcelo Gerona, embajador de Uruguay en Qatar. Se puso en contacto conmigo y me dijo, a mí me gustaría hacer un concierto para el Bicentenario, pero sería bueno que la primera parte del programa sea de música uruguaya. ¿Qué te parece? ¿Lo podremos hacer? Y ahí yo empecé a hacer la curaduría del programa, que fue un proceso interesante. Sí, tuviste que investigar bastante. Investigar, recolectar el material, claro. que estaba disperso también en distintos archivos, tanto del archivo de la Orquesta Sinfónica del Sodre como de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, del archivo Lauro Ayestarán, de muchos lugares. Recopilar, digamos, ese material, ver si era posible interpretarlo, porque muchas de las cosas están en manuscrito, no están digitalizadas. Entonces fue un proceso arduo, pero lo logramos y la verdad es que yo cuento esta anécdota porque me parece muy divertida, que en un momento hicimos una obra que se llama Variaciones sobre un tema sinfónico de Rubén Rada, que es de García Vigil. Y el tema es sobre el candombe para el fato de Rada. Y bueno, en un ensayo estaban ensayando eso con la orquesta y después todo el mundo detrás del escenario, los técnicos, los iluminadores, iban ta 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 tará, ta 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 tará. Fue súper interesante realmente ver,
cataríes cantando eso. Bueno, la universalidad que tiene la música, Total, ¿no? Que nosotros sabemos mejor que nadie. Tuvo una recepción realmente fantástica. Fue con un director de orquesta alemán, que él también participó en la curaduría de la segunda parte del programa, que era del repertorio lírico internacional, y se logró fusionar, se logró presentar, digamos, lo que es la música sinfónica y lírico-vocal uruguaya, atraer público y bueno, generar esos lazos bilaterales, ¿no? Totalmente, marca un precedente y además hay una recuperación, ¿no? de todos estos absolutamente. Conciertos, sí. Estos manuscritos también que estabas mencionando, ¿no? Sí, eso es parte de un proyecto también que ahora que yo presenté en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que fue aprobado como parte del catálogo para sus digamos, parte del catálogo de proyectos culturales para el año que viene y que tiene que ver con esto, con poder realizar estos conciertos en otros países en donde la presencia cultural de Uruguay se quiere fomentar. ¿Y cómo estás viendo en este momento el canto lírico en Uruguay? Te lo pregunté cuando te fuiste para el exterior, donde no había tantas oportunidades, llegaste en una etapa un tanto más efervescente. ¿Qué posibilidades reales tienen las nuevas generaciones de formarse al mismo nivel o lo más parecido posible de las escuelas internacionales y de salida laboral sobre todo? Sí, ¿no? Yo creo que en lo que respecta a la formación, tenemos docentes de muy buen nivel que también han estudiado en el exterior, como es mi caso, y que podemos transmitir esos conocimientos y tratar de que lleguen al nivel para poder realizar audiciones y de repente estudiar en el exterior o ingresar directamente a programas de ópera estudio o concursos internacionales. Lo laboral es más difícil acá en Uruguay. Somos muy pocos, es un país muy pequeño y quizás no hay tantas oportunidades de presentarse constantemente en el escenario, que es la parte práctica que a nosotros nos es fundamental. Entonces, por eso creo que los chicos también tienen muchas iniciativas propias. Parte también viajan, hacen conciertos en otros lados, se presentan en otros lugares, lo piensan como una carrera realmente en la que tienen que tener experiencias en el exterior. Y eso es lo que sucede. Bien. Bueno, vamos con las últimas preguntas, ¿les parece? ¿Quién se anima? Respecto a la formación, digamos, acá en Uruguay, ¿qué te parece a vos, qué elementos tendría que tener o que no podrían faltar, digamos, como en la formación de canto lírico? Digamos, si pensáramos que acá en Uruguay hay como una escuela ideal, digamos, de canto lírico, ¿qué elementos no podrían faltar allí, por ejemplo? Sí, yo creo que más allá de lo evidente que sería técnica vocal, sobre todo arte escénico, lo interpretativo, también sería genial que podamos tener instancias para lo corporal y digamos, yo lo he conversado con ustedes muchas veces, ¿no? Lo que tiene que ver con técnica Alexander y con otras tantas técnicas para comprender el cuerpo y lo postural. Porque todo lo que hacemos a nivel postural y con el cuerpo influye en la técnica vocal. Entonces a veces le damos mucha importancia solamente a la voz y no le damos tanta importancia al cuerpo. Entonces creo que eso, integrar más cantidad de clases magistrales, que haga que ustedes tengan intercambios constantes con otros artistas y los intercambios con otras instituciones, que puedan hacer realmente conciertos, experimentar, poder viajar a otras instituciones en el exterior y hacer intercambio como existe Erasmus en Europa, poder estudiar de repente un semestre en otra universidad y regresar y tener la posibilidad de vivir esa experiencia. Creo que sería una parte muy importante que deberíamos incorporar. Que los chicos tengan la posibilidad también de presentarse en escenarios, que es lo que marca la diferencia también, ¿no? Sí, y que de repente se pudiera generar esta oportunidad de que los estudiantes puedan participar, como sucedía cuando teníamos las temporadas líricas, en las producciones, porque me refiero acá en Uruguay, ¿no? Que tengan esa posibilidad o de hacer audiciones y que puedan interpretar roles pequeños o roles coprotagónicos, pero que realmente les dé la experiencia de codearse también con los profesionales
y de poder medir sus niveles también. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, esto va más por el lado de, bueno, de tu pasión por el enseñar, de si viene desde que sos chiquita o si fue más en Karlsruhe que fuiste asistente de los docentes, que dijiste, bueno, no, esto también es algo que yo quiero hacer. ¿Cómo nació eso? Sí, fue más por ahí. Al principio en realidad yo ni pensaba en la docencia, era más mi carrera artística solista y después en algún momento la empecé a integrar por eso mismo, porque mis docentes, como todavía estaban en actividad, necesitaban asistentes que pudieran estar cuando ellos no daban las clases. Y entonces yo empecé a ser asistente de mis profesoras y ahí dije, esto sí me gusta, está bueno. Y además siempre tenía, digamos, los tenía ellos justamente como mentores, de lo que hacía. Entonces era, digamos, un camino interesante, porque recibía, digamos, los conocimientos del otro y los tenía que plasmar al mismo tiempo. Y a raíz de ahí dije, esto sería fantástico poder hacerlo en Uruguay, en mi país, con nuevas generaciones de cantantes líricos que quieran tener estas oportunidades también y seguir compaginándolo con lo solista, con las carreras. Y creo que es posible. Muchas veces la gente dice, no, te dedicas a lo docente y ¿qué pasa con la carrera solista? Se sigue haciendo. Bien. ¿Una más? La última yo quería preguntarte, ¿qué parte, digamos, de tu formación te atraviesa al día de hoy? O sea, lo tenés siempre presente al momento de enseñar y qué por ahí decidiste soltar de lo que has vivido, de lo que has aprendido al momento, digamos, de crear tu forma de enseñar. Es interesante esa pregunta. Yo siempre sentí con mis docentes algo interesante que es, cumplir con un nivel de exigencia alto, pero al mismo tiempo estar siempre en relación con mis docentes de forma muy humana. Me parece que el docente, como es una guía, va más allá de la clase puntual de técnica vocal, sino que esta parte humana de poder aconsejar, de poder, como el alumno a veces viene con dudas, dudas existenciales o dudas, digamos, de qué hago con esta carrera, sigo, no sigo, para dónde voy. Y entonces uno tiene como el lugar más objetivo de decir cómo canalizamos estas energías y para dónde vamos según el perfil personal de cada uno de ustedes. Y eso es algo que yo he generado por mí misma como docente, que he integrado y he soltado esto de mucho de que tenemos en nuestra carrera de juzgar, ¿no? De bueno, no, esto no es para ti. No sé, quizás lo es en otro formato, de otra manera, buscando por otros lados. Interesante también. Bueno, ¿queda alguna pregunta pendiente? No. Agradecerles por haber participado. A los 5 ha sido muy valioso su aporte. Muchas gracias. Y a ti, Sofía, para terminar, de repente un mensaje para ellos, ¿no? En esto que estamos hablando de que capaz que para ti tu madre fue esa referente que te abrió puertas y que te dijo soñá en grande y te animaste a hacerlo y tuviste la posibilidad de formarte en España, en Alemania, de tener a los mejores docentes del mundo, de estar en escenarios internacionales, de volver a tu país y poder brindar todo lo aprendido. ¿Qué le dirías a los chicos, a ellos y a todos quienes están del otro lado, extrapolándolo no solo para el canto lírico, sino para cualquier otra actividad que desarrollen? Yo creo que hay que tener mucha resiliencia, que hay que seguir siempre adelante. A veces hay momentos en los que uno realmente quiere abandonar o quiere ceder, o tiene momentos de enorme frustración, pero hay una cuestión de seguir los sueños y de también... que quizás suena un poco cliché, pero no lo es. Cuando uno tiene una vocación y realmente la siente, las cosas terminan funcionando de una manera u otra. Pero siempre es esto de levantarse y seguir probando. Y no cuando uno recibe una negativa pensar que se cae el mundo. No, hay un lugar para cada uno y hay que seguir siempre intentando encontrarlo. Muchas gracias por acompañarnos. Fue un gusto enorme que estés por acá. Gracias por recibirme. Felicitaciones por todo el trabajo. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar del otro lado. Hasta la próxima.